versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. ¿Me escuchan? Ahí, sí, por ahí. Buenos días a todos. Sí, días todavía. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Me alegra mucho que estén bien. Esta crisis no. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar en reverencia delante del Señor para que Él nos bendiga con su palabra esta mañana. Estar en quietud y descansemos la loca de la casa, la mente también, para que no tome el control, ¿cierto? Ok, bueno. El día de hoy, en esta mañana y partecita de la tarde, vamos a estar juntos meditando y estudiando acerca de un texto que encontramos en la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Colosas, ¿sí? Vamos a ir a Colosenses. A Colosenses. Sí, ahí, yo creo que hay Andrés. A Colosenses. Pero como es habitual en nuestra comunidad, es muy importante que entendamos el contexto de la carta. ¿Por qué razón Pablo escribió esta carta? Porque cuando en algún momento de nuestra vida alguno de nosotros ha escrito una carta para la novia, para el novio, para el papá, la mamá, quien haya sido los hijos, se escribió con un propósito, ¿cierto? Y necesitamos entender el propósito de esta carta. Lo que quiere hacer Pablo a través de la carta a la iglesia en Colosas es exaltar la suficiencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo para todo en la vida, que Él es suficiente, que su obra es suficiente, y quiere controvertir enseñanzas que estaban permeando en la iglesia, enseñanzas que nuestros hermanos estaban abrazando. La iglesia en esa época estaba muy confundida por todas estas cosas que se les contaban, ¿cierto? Y estaban empezando a creer y a entender y a abrazar verdades que van en contra del evangelio. Por ejemplo, algunas, el ritualismo. Entonces hay que incluir ciertos rituales delante del Señor, ¿sí? Y no estoy hablando que la reverencia al Señor no es importante, sino incluir rituales delante del Señor. O por ejemplo la adoración a ángeles, que hoy también es muy común. Entonces los ángeles reemplazando la obra de Cristo. Y algo que era muy fuerte y muy triste era el menosprecio de Cristo. Y aquí yo quiero ahondar un poquito, porque al igual que todas las ideas que son contrarias a la verdad, difícilmente vienen y te la ofrecen como que es que Cristo es un mentiroso, la obra de Cristo no sirve para nada. No te van a entregar una mentira de esa manera, la mentira te la van a entregar camuflada, ¿cierto? Escondida. Y más o menos así era que se planteaba el menosprecio de Cristo. Entonces decían, Jesús hermoso, su obra maravillosa, con poder delante de Dios, con poder para sanar, etcétera, etcétera. Pero su obra no es suficiente. Entonces tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello para poder agradar a Dios.
Entonces, doctrinas como la de los filósofos griegos de la época y de mucho antes de nuestro Señor Jesús, Platón, Aristóteles y sus amigos, estaban permeando la iglesia. Y habían, de cierta manera, como dos posiciones extremas, como somos nosotros, de cómo abordar la vida. La primera era que las cosas materiales no importan, ¿sí? Lo que importa es el conocimiento, lo que importa es lo espiritual, lo que está más allá de nosotros, ¿cierto? Las cosas físicas, carnales, por así decirle, no tienen ningún valor. Y el extremo era que no, lo carnal es lo más importante y el desenfreno a satisfacer los deseos del cuerpo. Y todas las cosas que Pablo señala en la carta, ¿cierto? Entonces, exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la carta lo que Pablo está haciendo es contravertiendo esas verdades. No hay nada que no sea alcanzado por la obra de Cristo. Ese es el mensaje, la suficiencia de Jesús para todos los aspectos de la vida. Y ya que hablamos de la suficiencia de Cristo para todos los aspectos de la vida, recuerden que la Reforma Protestante ocurrió por allá en el año 1500, ¿cierto? Que la empezó Martín Lutero y otros hermanos nuestros pues avanzaron con la misma idea, como Calvino entre otros, pero se entiende que aproximadamente en el año 1620 empezó a llegar la Reforma Protestante a España. Y yo quise preguntarme un poquito para lo que estudiaremos esta mañana, ¿qué beneficios en el día a día obtuvo el pueblo español, la comunidad en general española, en razón de la Reforma? ¿Cómo se vieron beneficiados? Por supuesto, lo más hermoso es que la verdad de Jesucristo y un evangelio reformado llegó, pero ¿qué más? Si Jesús es suficiente, como lo dice Pablo, para todos los aspectos de la vida, entonces ¿qué más? ¿Qué otras cosas beneficiaron al pueblo español? Y leyendo un poquito y escuchando a algunos historiadores, ellos hablan de dos momentos en los que el pueblo español, la vida comunitaria de los españoles, se vio beneficiada. La primera ocurrió cerca del año 1630, unos añitos después de que empezaron a llegar los primeros misioneros con la Reforma Protestante, porque un grupo de misioneros llegó con la intención de enseñar acerca de Jesús, por supuesto, que podríamos decir que es su principal rol, enseñar acerca de Jesucristo. Pero se encontraron con una comunidad que cerca del 85% era analfabeta. No sabían ni leer ni sabían escribir. Sí sabían escuchar y podrían escuchar la verdad del evangelio, pero no podrían leerla. Entonces existía esa dificultad. Y ante esto, ¿ellos qué hicieron? ¿Qué se les ocurre que hicieron? Se volvieron profesores, efectivamente. Entonces dejaron su principal rol como misioneros para convertirse en profesores, en docentes, para enseñar a los españoles a leer y a escribir. Y miren, lo hermoso no es solo que el analfabetismo fue desapareciendo en España, sino que a través del trabajo dedicado, del trabajo bien hecho y por amor al Señor, el pueblo español empezó a ver que... Santi, ¿me haces el favor, por favor? Ya, el pueblo español empezó a ver que esto se trataba más que de simplemente una obra de salvación. Y estas cositas que vemos en esta imagen, que extraje de la época, no son más que lo que empezó a recibir, cómo se empezó a permear España de que siendo un buen panadero podía glorificar a Dios. Cómo que haciendo un buen pan se puede glorificar a Dios. O siendo un buen médico, ahí no es que esté cosiendo a un ser humano a la tabla, no, es un médico el que está ahí. O cómo es que siendo un buen zapatero puedo adorar al Señor. Este es el primer momento y después ocurrió otro segundo momento que se conoce como la Segunda Reforma Protestante en España, porque esta que les cuento fue la primera. Esta ocurrió cerca de 1835
cuando ya estaba terminando la revolución industrial en Francia, Alemania y el Reino Unido. Entonces, en estos países, a razón de la revolución industrial, los empresarios y las personas empezaron a aprender a hacer las cosas de mejor manera y de manera más fácil. Recuerden la máquina de vapor y muchas otras creaciones que salieron en razón de la revolución industrial. Entonces, ¿qué dijeron estos señores? ¿Qué vamos a hacer con todo esto si aquí ya estamos llenos? Pues vamos a hacer negocios a otros lados. Y esos otros lados donde fueron a hacer negocios incluyó España. Yo escuchando a los historiadores, muchos de estos cristianos, está muy maluco el ruido, me dicen, si se lo aguantan. Vamos a ver. Ok, escuchando a los historiadores, no, está muy complejo, muchachos. ¿Me prestan un micrófono? ¿Está prendido? Sí. Esto me cuesta un montón, pero bueno. ¿Le ponen un poquito más de volumen? Para no tenerme lo que... Ok, perfecto. Entonces les hablaba de esta segunda reforma protestante. Estas personas de otros países llegaron a España a hacer negocios, a enseñar cómo a construir mejores barcos, cómo pescar mejor, cómo el proceso de cocción de un pan puede hacerse de mejor manera, cómo hacer mejor medicina, etcétera, etcétera. La belleza de lo que ocurrió en ese momento fue que miles de las personas que llegaron a España a hacer negocios creían en la obra de Jesucristo y reforzaron eso que ya había ocurrido en un primer momento en España. Esa verdad empezó a ser reforzada, que yo puedo glorificar a Dios a través de la obra de mis manos. Pero cuando uno ve que eso ocurre, uno tiene que hacerse la pregunta de por qué estas personas creían que podían reflejar a Dios a través de la obra de sus manos. ¿Cómo es posible que un buen panadero, cómo es posible que un buen zapatero, cómo es posible que un buen médico refleja la obra de Dios? Y eso precisamente es lo que vamos a estudiar juntos. Así que les pido que vayamos a Colosenses capítulo 3, verso 22, 23 y 24. Vamos a renovar el entendimiento de nuestra cosmovisión del trabajo. Vamos a renovar la manera en la que vemos el trabajo. Colosenses capítulo 3, del verso 22 al verso 24. Y permítanme lo leo. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo. Oremos, mis hermanos. Amado Señor y Rey del cielo y de la tierra, gracias por el privilegio que nos das de estar delante de tu palabra. Gracias porque podemos estar reunidos como iglesia, como tu pueblo, porque podemos aprender de tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a la iglesia, bendice a mis hermanos y amigos reunidos acá. Bendícenos a través de tu palabra, Señor. Bendice a la iglesia a pesar de mi incapacidad, de mi imperfección, Señor. Consciente del amor que siento por ti, del amor que siento por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, esto no me gusta mucho, pero bueno. Ahí me escuchan. Sí.
No soy capaz. Prefiero hablar duro. Pero perfecto, para poder entrar y explorar este texto, debemos primero entender de dónde nace el trabajo. ¿Por qué razón debemos ir a trabajar ahorita o mañana? ¿Por qué no me puedo quedar todo el día meditando delante del señor Netflix y no hacer nada más que eso? ¿Por qué me tengo que levantar a buscar el pan de cada día? Eso es sumamente importante de entender y aclarar, porque si yo no aclaro eso, nada de lo que yo comparta a la luz del Evangelio podría traernos la luz que tanto necesitamos. La respuesta es que el trabajo hace parte del diseño original de Dios para los hombres. Dios no nos creó para ser vagos. Dios no nos creó para estar en un chinchorro o en una hamaca todo el día. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, verso 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esta es una clara instrucción de que el hombre tenía que ponerse a trabajar. Entonces lo que le dice Dios a Adán es: ¿dónde vas a vivir? Construye tu casa, labra la tierra, produce para que comas. Si ves ese río hermoso que te dejé allá, el Éufrates, ¿quieres ir todos los días en un balde que vas a tener que crear a traer agua? O construye un acueducto para traer agua de allá a acá. Dios le dijo al hombre que trabajara, pero no solamente le dio trabajo físico, sino que también le dio trabajo intelectual. Recuerden que Dios le presentó a Adán todos los animales que había creado, ¿cierto? Y le dio la gigantesca tarea de que les diera un nombre. ¿Cómo le puso jirafa a la jirafa? Adán tuvo que haber hecho un esfuerzo mental para llamar a la jirafa jirafa y no simplemente, no sé, haberse inventado cualquier cosa que no se entienda, ¿cierto? Adán hizo un esfuerzo mental para poder darle a cada animal de la creación un nombre que reflejara lo que él era. Recuerden que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Y cuando nos creó, nos transfirió parte de sus atributos, atributos que Dios ya había mostrado y había puesto en manifestación cuando creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Dios nos dio parte de sus atributos para que fuéramos bendecidos, para bendecir a otros con el uso de ellos y por supuesto para la gloria de su nombre. Pero lo cierto es que el trabajo, como lo vemos hoy, no es lo que Dios diseñó inicialmente. Eso sí es consecuencia de la caída. Eso sí es consecuencia de la caída. No trabajamos por la caída. Trabajamos porque Dios diseñó que fuera así. Pero el trabajo es arduo y doloroso, como en parte es por consecuencia de la caída. Y cuando uno piensa en la caída y en las consecuencias sobre el trabajo, yo he pensado en dos distorsiones del trabajo en nuestra modernidad. Solo dos. Hay muchas más y ustedes pueden pensar en otras, pero pensemos en dos nomás. La primera es que satanizamos el trabajo. Entonces pensamos que el trabajo es lo peor que nos pudo pasar, que es injusto que yo me tenga que levantar a luchar el pan de cada día, que eso es injusto, que sería más rico ganarme el baloto y pues decirle a mi jefe un par de cositas que vengo guardándole hace 35 años que llevo en esta empresa y dejarle el trabajo tirado, ¿cierto? Preferiríamos eso, pero somos tan piadosos que le decimos: Señor, cuenta con el diezmo del baloto, si me lo das, yo te doy el diezmo del baloto, ¿cierto? Pensamos que el trabajo es un martirio y que no hay nada bueno en él. Y algunos sufrimos, en mi caso particular, cuando yo estaba en ese momento, porque también pasé al otro, ahorita se los cuento, la otra distorsión,
Cuando estaba en esta distorsión del trabajo, yo sufrí algo que es como el mal de domingo. Quienes trabajamos de lunes a viernes o de lunes a sábado y tenemos esta cosmovisión tan cerrada del trabajo, sufrimos este mal de domingo. Y es que a mí el domingo a las 5 de la tarde no me inviten a nada. Antes pensaba eso, ahorita sí ya salgo. Pero yo a las 5 de la tarde ya era infeliz pensando en todo lo que se me venía mañana, en las cosas que tenía que enfrentar, en mi jefe. Yo estaba en la mañana feliz delante del Señor, pero unas horas más tarde estaba infeliz y me sentía completamente miserable. Esa es la primera distorsión. Satanizamos el trabajo. Y la segunda en extremo es que idolatramos el trabajo. Entonces el trabajo es lo mejor que me pudo haber pasado. Y se vuelve el centro de nuestra vida. Entonces yo ya no soy Alex, sino que soy lo que estudié. El médico, el abogado, o el ingeniero, o el vendedor, o no sé, quien sea. Entonces nuestra identidad se vuelve nuestro trabajo o nuestro quehacer en la vida. Entonces yo ya no soy Alex, sino que soy el pensionado, ¿cierto? Y no espero la hora de que sea lunes, amando tanto el trabajo, para ir a brillar, para ir a demostrar que soy el mejor. Pero al querer demostrar que soy el mejor, no me importa pasar por encima de mis compañeros, pisotearlos, dejarlos en ridículo, porque es que el que vino a brillar aquí fui yo, ¿cierto? Pero ninguna de estas distorsiones refleja lo que Dios diseñó para el trabajo, y mucho menos refleja que nuestro Señor Jesucristo sea suficiente para cada aspecto de nuestra vida. Y aquí, mis hermanos, vamos a entrar a compartir y estudiar 3 punticos que he sacado de estos 3 textos bíblicos que hemos leído. No los vamos a encontrar en el 22.1, en el 23 otro, en el 24 otro, no, porque están ahí mezclados, están amalgamados uno encima del otro, porque el uno no puede ir sin el otro. El primero es: haz bien tu trabajo. Eso es lo primero que estudiaremos hoy. Lo segundo es: trabajamos para el Señor. Y lo tercero es que recibiremos una recompensa en razón de nuestro trabajo. Pensemos en lo primero: haz bien tu trabajo. Tremenda invitación la que nos hace Pablo a hacer bien nuestro trabajo, a hacerlo de manera ética. Y pensamos y nos damos cuenta que eso es contracultura. Y yo no sé si ustedes lo han vivido, pero a mí me ha pasado. Tristemente, cada vez es más común encontrar personas que no hacen bien su trabajo. Y aquí no me estoy refiriendo a un tipo de persona ni a un tipo de profesión específica, me refiero a todo tipo de profesión, todo tipo de arte que desarrollemos. Yo muy particularmente me he encontrado con personas de todo tipo que no hacen bien su trabajo. Recuerdo casos de abogados, recuerdo también médicos en los que he tenido que ir a pedirle a otro que por favor me ayude. He encontrado meseros en restaurantes, he encontrado chicos o chicas que lavan autos o motos que uno dice como que yo en serio traje la moto a lavar. Queda uno como con esa sensación, ¿cierto? Lo que Pablo nos está diciendo es: no te comportes de esa manera. Por el contrario, obedece a tus jefes en todo. ¿Qué? A ver, pero Pablo, ¿cómo se le ocurre decirme que obedezca a mi jefe en todo si Pablo no tiene ni idea el tipo de jefe que tengo yo? O Pablo no tiene ni idea del tipo de cliente con el que yo me enfrento todos los días, sea en mi negocio o sea cuando voy a vender algo que venda. Pablo no tiene ni idea. Entonces, ¿cómo así que obedezca en todo a mis jefes? Y aquí ni siquiera quiero aclarar que solo lo legal, por supuesto. Eso está sobreentendido. No olvidemos, mis hermanos, el propósito de la carta
que Pablo le escribió a la iglesia y que estamos extrayendo esta pequeña parte. Nuestro Señor Jesucristo y su obra es suficiente para todo en nuestra vida. Y como nosotros hemos ido aprendiendo que eso es verdad, que Jesús sí es suficiente para nosotros, haz bien tu trabajo. Sé el mejor en lo que tú haces. Sé el mejor maestro, sé el mejor administrador, sé el mejor abogado, sé el mejor médico, sé el mejor barrendero de la ciudad de Medellín. Sé el mejor. A eso nos está invitando Pablo. Puedes expresar que amas al Señor y que amas a otros a través del ejercicio de tu vocación, de tu llamado, de tu quehacer. ¿O será que creemos que la adoración solo ocurre cuando estamos aquí reunidos como iglesia? Y que cuando estoy en el trabajo yo no puedo adorar al Señor. Bueno, sí lo adoro cuando antes de arrancar el día oro y pongo el día en manos del Señor. Pero yo en el resto, no, yo ¿por qué voy a ser capaz de adorar al Señor ahí? No, la invitación es esa. Es una tremenda invitación a hacer bien nuestro trabajo. Estando en el trabajo, puedes demostrar a otros, como lo hicieron los primeros misioneros que llegaron a España y la segunda ola de misioneros que llegó a España, que amas al Señor y que esto no se trata únicamente de trabajar, no se trata únicamente de hacer el pan o de reparar unos zapatos, no, se trata de honrar al Señor con lo que haces. Y Pablo, de manera muy hermosa, de una vez desenmascara esta mentira de que hay trabajos mejores que otros. Entonces los trabajos los hemos estratificado, podría decir yo. Los hemos estratificado, le hemos dado un nivel a un trabajo superior a otro, ¿cierto que sí? O yo soy el único que lo veo. Pero lo que dice Pablo es: hagan lo que hagan. En lo que tú estás ejerciendo hoy, y te hablo a ti, no le estoy hablando a nadie distinto, a ti, lo que tú hagas hoy, y yo me imagino que aquí hay muchísimas profesiones que yo desconozco, pero en lo que tú hagas, trabaja de buena gana para darle la gloria al Señor. Ahorita les decía de la experiencia que algunos hemos vivido con personas que no hacen bien su trabajo, ¿cierto? Pero no podemos negar que también hay personas que hacen muy bien su trabajo. Y a ustedes, cuando se han encontrado a alguien que hace muy bien su trabajo, eso no como que les emociona, como que es esta maravilla. Pongamos un ejemplo. Supongamos que alguien tuvo un dolor de estómago anoche muy duro y tuvo que ir a la EPS o tuvo que ir al CISBEN a ser atendido. Díganme si ustedes no se emocionarían si el guardia de seguridad que los recibe en la puerta los trata con respeto. Y después de que el guardia los trata con respeto, entran ustedes al centro de salud y el chico, la chica que está en el counter refleja compasión por el dolor que ustedes están sintiendo. Eso no es muy emocionante. Uno ser tratado con dignidad. O cuando ya te hacen la evaluación y tienes que esperar un ratico con paciencia o sin paciencia, pero tienes que esperar, y vas donde el médico y el médico extiende misericordia y gracia al cuidarte, al tratar tu dolor. ¿No les parece eso muy hermoso? Y si nosotros que conocemos a Cristo o lo estamos conociendo, nos emocionamos viendo eso, millones de personas anhelan eso todos los días. Si tú mañana tienes que enviar un correo electrónico por la situación que sea, entiende que al otro lado hay un ser humano igual a ti y que si tú lo tratas con compasión, lo muy duro que le tengas que decir, porque las cosas hay que decirlas, él las va a recibir de una manera distinta. ¿No lo creen? Y permítanme, les leo un pequeño aparte de un libro de Ana Ávila, una escritora cristiana, que demuestra de manera muy hermosa cómo reflejamos a nuestro Señor y Creador
haciendo bien nuestro trabajo. Dice, cuando un abogado defiende al inocente, está demostrando la justicia de aquel que defiende lo bueno. Cuando una madre arrulla a su hijo, refleja el cuidado del Padre perfecto. Cuando un conserje limpia una habitación, expresa que el Dios que diseñó el universo es un Dios de orden. Cada labor, remunerada o no, visible o privada, es una oportunidad de hacer resplandecer en el mundo la imagen de aquel que lo creó y lo sostiene. ¿No les parece una manera muy hermosa de ver el trabajo? De reforzar la invitación que nos hace Pablo de hacer nuestro trabajo de manera excelente, de manera impecable, para la gloria del Señor y para la bendición de los demás que caminamos en la tierra. Pero yo no puedo negar que enfrentamos situaciones difíciles en el trabajo. Yo no puedo venir y decirles esa mentira y amén y salir por esa puerta corriendo, dejarlos encartados con eso. No, yo sé que tenemos jefes difíciles, yo sé que tenemos clientes que uno no quisiera visitar o que uno no quisiera que llegaran a una reunión con uno. Uno eso lo sabe. Uno sabe que tiene compañeros de trabajo terribles. También no podemos negar que hay injusticia y que en muchas oportunidades la injusticia pasa al menosprecio. No nos vamos a negar eso, ¿cierto que no? Por eso es necesario entender el segundo punto de nuestro estudio esta mañana. Trabajas para el Señor. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Trabajas para el Señor. Uno de los grandes problemas que experimentamos todos nosotros al ejercer nuestro llamado vocacional o en nuestro quehacer diario es que anhelamos reconocimiento. Y yo sé que yo no soy el único que ha anhelado reconocimiento. Anhelamos reconocimiento. Vivimos desesperados porque nuestro supervisor o porque nuestro cliente vea que lo que hicimos está muy bien hecho y le haga el reconocimiento, ¿cierto? Te dé la palmadita y muy bien hecho. Yo sé que eso no, darle una palmadita a un compañero, a un subalterno y decirle qué buen trabajo, eso no te quita nada como jefe, pero no es tan común como uno cree, ¿cierto? Y peor aún, en casos más extremos, nuestros jefes o tal vez nuestro socio en el negocio que tenemos toma eso que nosotros hicimos muy bueno y lo presenta como si fuera de él y se roba nuestro logro. Eso, por supuesto, nos causa frustración y nos enoja, ¿cierto que sí? Nos causa frustración y nos enoja. Y eso no solo ocurre en el trabajo, eso ocurre en cualquier llamado vocacional. Miren, les doy un ejemplo. En mi caso particular, mi esposa, quienes muchos conocen, ha decidido suspender el ejercicio de su profesión como licenciada en educación para dedicarse al cuidado de la familia, para dedicarse al cuidado de las niñas y al cuidado mío, por supuesto. Y yo les puedo enumerar cientos de veces y cientos de oportunidades en las que yo no he valorado el esfuerzo de mi esposa, cuidando a mis hijas y cuidándome a mí. Y les puedo nombrar cientos de veces más en las que no solo no la he valorado, no he valorado su trabajo y su esfuerzo, sino que me he enojado con ella porque las cosas no están como yo creo o pretendo que deben estar. Entonces, pensando en el reconocimiento, ¿cómo un ciego como yo puedo llevar a mi esposa o a alguien más por el camino del reconocimiento? Eso es imposible, yo estoy limitado para hacerlo. Y aquí es donde viene la hermosura de, podría decirse, la solución que plantea Pablo a los enojos y frustraciones que vivimos cuando no somos reconocidos. Pablo nos dice,
no trabajes para el ojo. No busques ganarte el favor humano, porque yo estoy seguro que así como yo, los que han trabajado para el ojo, los que han trabajado para ganarse el favor humano, no hemos encontrado sino decepción, porque la empresa en la que yo trabajo no me valora, porque la empresa en la que yo trabajo muestra hasta a veces desprecio por lo que yo hago. Entonces, uno va y vive su vida en el trabajo buscando reconocimiento y lo que encuentra es decepción. Entonces Pablo dice, no lo hagas, no hagas eso. Trabaja para el Señor, trabaja para su gloria y trabaja por respeto a Él. Ese sí es un verdadero motivador para salir ahorita de la iglesia y esforzarnos en nuestro quehacer, hacer bien nuestro trabajo, porque sabemos que lo estamos haciendo para el Señor. Y esto es para todos, para aquel que todavía está en la universidad estudiando o en el colegio y se enfrenta a temas que como que esto, ¿cómo se recoge esto? Yo cómo pongo esto en una hoja de papel, esto que me explicaron, ¿cierto? O para aquel que tiene que ir mañana a enfrentarse a un cliente difícil, a resolver un problema que se generó por lo que haya sido, o el que necesita ir a vender lo que vende y sabe que dentro de su ruta mañana está ese cliente duro de roer. Para quien sirve en su familia, en su casa, como lo decía ahorita. O para aquel que ha recibido su pensión y dice, no, es que yo ya 62 años trabajando, 62, sí, 62 años trabajando, no, yo ya, bueno, 62 no, 40 y algo así, o 30 y algo. Yo ya no tengo que agregarle a la sociedad, yo ya hice lo mío, ya aquí lo que me toca a mí es relajarme, dedicarme a vivir la vida y a disfrutar lo que no pude disfrutar por razón de mi trabajo. Recuerden que nosotros hemos disfrutado del amor de nuestro Padre en Cristo Jesús. Y ese amor que se nos ha dado ha venido con habilidades y talentos que todos nosotros hemos recibido. Dones para el servicio de la sociedad y para la gloria del Señor. Esa es la invitación que nos hace Pablo, trabajar para el Señor. Pero tampoco podemos menospreciar lo que significa trabajar para el Señor. Porque es que significa que estás trabajando para un jefe perfecto, para un jefe que sí te reconoce, para un jefe que sí te ama. Estás trabajando para él. O estás trabajando para un cliente, le estás sirviendo a un cliente que lo entregó todo, que no se guardó nada de sí, sino que lo entregó todo por ti. No podemos ser inferiores a eso, a ese Señor a quien servimos. No podemos trabajar con displicencia, no podemos trabajar con falta de ética, porque le estamos sirviendo es al Señor y nadie en este mundo. Recordemos, mis hermanos, que estamos siendo llamados a servir al Rey del cielo y de la tierra, y que todos, no solo los que sirven en la iglesia, todos tenemos un llamado vocacional de tiempo completo y podemos reflejarle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros clientes, a nuestros jefes, que creemos en un Dios que está vivo. Ok, mis hermanos, entendiendo que trabajamos para el Señor y entendiendo que la invitación de Pablo es hacer bien nuestro trabajo, ayúdenme a pensar en lo siguiente. ¿Cuál es la motivación? Sí, ¿cuál es la motivación que tiene un deportista cualquiera? Un piloto de motos, un piloto de autos, un atleta, un futbolista, para ser el mejor del mundo. ¿Cuál es la motivación que ellos tienen? Reconocimiento, ¿cierto? Y después de que se esfuerzan toneladas, de que han sacrificado mucho, de que han sacrificado tiempo, familia, esfuerzo emocional, esfuerzo físico, al final, ¿qué se les entrega? ¿Qué reciben ellos? Sí, entonces
El campeón de Fórmula 1 del año pasado recibió una copa que le permite decir que yo soy el campeón vigente de la Fórmula 1, ¿cierto que sí? Pero ¿qué pasa con esa copa o qué pasa con el cinturón que recibe el mejor boxeador del mundo? ¿Qué pasa con eso? Sí, una cosa es que perece, obviamente pierde valor. Y lo otro, que es muy difícil, cada año se lo quitan, sí, el otro año o en la siguiente pelea, entonces llegó alguien que, así sea por un golpe de suerte o por entrenamiento, te pegó un golpe y como un pollo quedaste tirado en el piso, te noqueó. Entonces ya dejaste de ser el mejor boxeador porque alguien más llegó a reemplazarte. O los pilotos de Fórmula 1 o de motos que disfrutan es un año porque apenas empezó la temporada de los meses inmediatamente anteriores, ya su título está en riesgo si no lo demuestra, ¿cierto? ¿No les parece que eso es como un despropósito? Como lo dice el proverbio, es correr tras el viento. Entonces yo me esfuerzo insaciablemente para ser el mejor y termino recibiendo algo que es perecedero o que en el mejor de los casos termina siendo una copa vacía en una vitrina en la casa de esta persona. Y ni hablemos del dinero y del reconocimiento, que más temprano que tarde va a desaparecer igual, ¿cierto? Entonces uno se encuentra aquí con tremendo problema. Si estos hombres que reciben y mujeres que reciben reconocimiento, que son admirados, que reciben millones de dólares, trabajan por algo que se lo lleva el viento, entonces ¿cuál es nuestra motivación para hacer bien nuestro trabajo? Poder comprar el siguiente celular, que en 2 o 3 o 4 años ya no sirve para nada. Eso es la motivación. ¿Cuál es la motivación? Pensemos, y ahí la tienen en el texto, yo no la voy a decir hasta que ustedes no la encuentren. ¿Cuál es la motivación que tenemos ahí? Según el texto. Efectivamente, seremos recompensados con la herencia. Eso es lo que nos dice Pablo. Seremos recompensados con la herencia. Hazlo bien, hazlo para el Señor porque serás recompensado. ¿Pero qué significa ser recompensado con la herencia? ¿Eso qué significa? Lo primero y más hermoso es que es nuestro Señor Jesucristo, es la mayor recompensa que tenemos los creyentes. Podemos disfrutar de nuestro Señor y de su gozo eternamente. Y como consecuencia de esto, de haber recibido a Jesús como nuestra mayor recompensa, como nuestro mayor tesoro, somos llamados hijos de Dios. Y al ser llamados hijos de Dios, somos herederos de todas sus riquezas. Esa sí es una verdadera motivación. No el oro o la plata que podamos atesorar hoy, no. Esa no es la motivación. Tratemos de pensar, mis hermanos, yo sé que esto es un poquito difícil, pero tratemos de pensar y hacer memoria acerca de las predicaciones, de la serie de predicaciones El Predicador del Monte, basadas en el Evangelio de Mateo. ¿Recuerdan un poquito acerca de eso? En nuestro texto de estudio, Pablo nos está diciendo que recibiremos la herencia. Pero cuando vamos al Sermón del Monte, que es donde Jesús empieza su ministerio público, es nuestro Señor mismo quien nos dice que seremos recompensados. Y lo dice Él, Mateo capítulo 5, verso 12. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y aquí, mis hermanos y amigos, no nos está hablando el enredador de turno, el mentiroso de turno, el culebrero de turno, no. Nos está hablando el Rey del cielo y de la tierra. Y Él nos está diciendo que seremos recompensados.
que nuestro esfuerzo tendrá una recompensa. Y yo no quiero que esto se confunda con la salvación. Recordemos que en Cristo nuestra salvación está ganada y sellada. Pero el esfuerzo que hagamos en vida será recompensado por el Señor. ¿Y qué tipo de recompensa recibiremos? ¿Qué tipo de recompensa nos espera en el cielo? Ahí mismo en Mateo la encontramos un capítulo después. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y a uno podría quedarle la sensación de que al pensar y anhelar los tesoros que vamos a recibir de nuestro Señor y Padre, estamos siendo interesados. Y no es que interés cuánto vale si yo estoy pensando es en eso. No. Esto no se trata de interés, se trata de una promesa que nosotros hemos recibido, que nuestro Señor nos ha dicho. Esa es la mayor motivación que debemos tener a la hora de hacer bien nuestro trabajo. Honramos al Señor con lo que hacemos y seremos recompensados por Él. Y miren, no es casualidad que Jesús haya empezado su ministerio público hablando de las recompensas y que en el último capítulo de la Biblia nuestro Señor Jesucristo, cuando se le reveló a Juan para que escribiera Apocalipsis, también hablara de recompensa. Eso no es casualidad. Seremos recompensados. Y para que terminemos y oremos, escuchen lo que dice nuestro Señor Jesús en Apocalipsis. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Confiemos en la esperanza de ser recompensados por aquel que lo entregó todo por nosotros, por aquel que dio su vida y selló nuestra salvación eterna. Pero tampoco olvidemos ni menospreciemos que a través de nuestro quehacer no solo lo honramos a Él, no solo honramos a la sociedad, sino que seremos recompensados por el Rey del cielo y de la tierra. Oremos. Precioso Señor y Rey, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la exhortación tremenda que nos hace Pablo a no ser mediocres en lo que hacemos, a no conformarnos a hacer las cosas como mis compañeros las hacen. La invitación de honrarte a ti, Señor, a través de nuestro quehacer. Porque yo puedo extender misericordia y gracia a los demás con quienes interactúo, a mis compañeros, jefes, clientes. Puedo extender tu gracia y misericordia y puedo llegar a otros y extender tu reino únicamente a través de mi quehacer. Es increíble, pero es hermoso, Señor. Nos has llamado a servirte de tiempo completo también en nuestros trabajos. Bendícenos, Señor, que podamos atesorar esta verdad, la verdad de que te servimos a ti. Y eso es un hermoso aliciente, Señor, para enfrentar esta tarde que me encuentre con mi jefe o mañana cuando vaya a trabajar. No sirvo para ellos sus limitaciones, sus cegueras,